Bien. ¿A qué le llamamos esta ecuación de continuidad? Esta ecuación de continuidad es, en un principio, para fluidos incompresibles. Voy a poner incomprensible. Para fluidos incompresibles, o sea que no se pueden comprimir. Ustedes saben que el agua no se puede comprimir. Sí se pueden comprimir otros fluidos, como los gaseosos. En cambio, los líquidos, dentro de fluidos, acuérdense que tenemos líquidos y gaseosos. Si hablamos de líquidos, son prácticamente incompresibles. Los gaseosos sí son compresibles, porque las moléculas que están diseminadas tienen mucha distancia entre ellas y se puede comprimir. Ustedes conocen el aire comprimido, por ejemplo. El combustible que ingresa al motor, al cilindro, antes de que lo comprima el pistón, entra pulverizado, una mezcla de combustible. El combustible entra pulverizado como si fuera un spray, ¿sí? Mezclado con aire, y eso se comprime hasta que levanta tanto la presión que con el encendido de la chispa de la bujía explota, produce la explosión, y eso mueve al pistón, y así alternadamente entre los pistones generan el movimiento de rotación. Pero los líquidos no. Y digo prácticamente porque en teoría sí se pueden comprimir, pero a muy altas presiones, no a las presiones normales que manejamos nosotros. A muy altas presiones el líquido se puede comprimir. Pero estamos hablando de volúmenes, digamos, la proporción que se comprime es mínima, es muy pequeña, y el valor de la presión tiene que ser muy, muy alto, se gasta mucha energía para reducir muy, muy poco el volumen del líquido. Entonces, solamente para fluidos incompresibles, de esos incompresibles estamos hablando ahora de los líquidos. Después ustedes van a desarrollar en su momento el de los gases. Así, por ejemplo, cuando ustedes abren una gaseosa, si la mueven un ratito antes un poco y la destapan, saben que el gas que tiene produce esa expansión, y la presión a la que está sometido ahí adentro hace que ese gas que está un poco comprimido, uno lo libera y sale con todo, sale con mucha fuerza. Y este es un poco el principio de los aire acondicionados y de las heladeras, de los equipos de refrigeración. Se basan en la compresión de los fluidos, en este caso los gases, gas neón, freón, los gases raros, los gases nobles o inertes, los que ustedes ya conocen, que están en la última columna de la tabla periódica. Esos gases son, bueno, está mal decirle raros, ¿no? Gases nobles o inertes son aquellos que no se combinan porque tienen su misma capa electrónica de electrones completa. En ese caso, esos gases tienen una particularidad muy, muy importante, que cuando se expanden, o sea, uno los comprime, los envía por un circuito que es muy finito, el capilar que va a la heladera, por ejemplo, el refrigerador, freezer, y una vez que ingresan allí, se expande, o sea, hay una tobera, se expande el gas, y cuando se expande el gas tiene la capacidad de enfriarse, de bajar su temperatura bruscamente. Entonces hace que tome el calor que hay de los elementos que hay dentro de la heladera, ¿sí? Sale afuera, y en la parrilla que ven ustedes atrás de la heladera, o en los aires, en el equipo en el aire acondicionado o en el freezer, ustedes ven que hay una rejilla donde hay un cañito que da toda la vuelta. Allí lo que está haciendo es intercambiar el calor. Sale el calor que saca de la heladera, lo tira. Después va al motor. En el motor hay lo que en una heladera llamamos la bocha, es un compresor que el mismo gas que estuvo circulando vuelve
y se lo vuelve a comprimir. Se lo envía de nuevo, se expande y vuelve a enfriar. Ese ciclo es el que tienen todos los aires acondicionados, heladeras, freezer, todo este sistema. Cosa que ustedes tienen que saber, por ejemplo, por seguridad, agarrar un matafuego, tomar un matafuego y abrirlo sin tener guantes, a alguno le debe haber pasado alguna vez, porque generalmente los niños son traviesos, siempre en las escuelas siempre hay algún niño que hace, como que jugando, abre un matafuego. Y ha habido accidentes, ¿no? Se les queda pegada la mano en el cuello del matafuego. Porque allí hay gas y ese gas, cuando se expande, cuando uno abre la válvula y sale el gas, automáticamente se enfría. Y ustedes lo saben mejor que nadie, cuando destapan una botella de cerveza muy fría, ustedes la mueven y ven que está líquida. Abren la botella y automáticamente se cristaliza y empieza a salir a veces con hielo. ¿Efecto de quién? De que al abrir la botella se expande el gas y se enfría. Todos los gases, cuando se expanden, se enfrían y bajan el punto de la temperatura, ¿sí? En ese caso, este motivo genera, bueno, muchísimas aplicaciones en la física y en la química, sobre todo. Nosotros vamos a trabajar ahora solamente con líquidos, no con gases. Y en estos líquidos, dentro de los fluidos, vamos a ver la ecuación de continuidad. Para eso vamos a simular que tenemos un dibujito con una tubería, y en esa tubería nosotros tenemos un pequeño tubo. Están bombardeando con los WhatsApps. Vamos a buscar la tinta, sobre todo, lo más importante. Bien. Entonces tenemos, o podemos imaginar acá que tenemos una sección que llamamos área 1 y el desplazamiento del líquido que tiene una velocidad de sub 1. Esto, obviamente, cuando ustedes ven que es como si hubiéramos tomado una porción de una tubería y lo hubiéramos cortado. Si está circulando líquido por dentro de esa tubería, acá tenemos un área 2 y vamos a tener un espesor mayor que este que está acá, porque tiene menor área, entonces el volumen tiene que ser el mismo. Y acá vamos a tener una velocidad de sub 2 mayor que la velocidad de sub 1. Bien, en ese incremento o en ese diferencial de X, o sea, en esto que está acá, que sería un X sub 1, y acá tendríamos un X sub 2, el hecho de decir de que
el fluido es, el líquido en este caso, es incompresible, significa que este volumen de agua, cuando está circulando, empuja y de este lado hace correr el mismo volumen de agua. No se puede perder, no se puede ganar ni perder. Entonces todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces este volumen tiene que ser igual a este volumen. Entonces, si acá tengo una sección y acá disminuye la sección, entonces tiene que aumentar la longitud para mantener la misma relación de volumen. Entonces, lo que va a cambiar va a ser la velocidad del líquido en este punto 1, si lo llamamos punto 1, y esto lo llamamos punto 2. Por eso tenemos el área 1 y el área 2. Entonces lo que tenemos allí es que aumenta la velocidad cuando disminuye la sección. Esto lo adelantamos en el sentido de que ustedes saben perfectamente que cuando están regando, por ejemplo, cuando aprietan la manguera, lo que están haciendo es disminuir la sección, y al disminuirla aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que pasar más rápido y recorrer mayor distancia que acá, en función de que es el mismo volumen, y si es el mismo volumen, tengo que aumentar la longitud, y si es en el mismo tiempo, entonces lo que va a cambiar en el concepto de velocidad, que es espacio sobre tiempo, vamos a tener acá entonces una relación inversamente proporcionales, ¿sí? A menor área, mayor velocidad, o a mayor área, menor velocidad. Este es el concepto que queremos analizar en el caso de la continuidad. Bien, ¿cómo le llamamos eso? Un diferencial de X, que sería B sub 1 por delta T. Esto sería B sub 1 por un diferencial de T. Y este acá sería un B sub 2 por el diferencial de T. Esta era la velocidad con la que circulaba. Entonces, bueno, usted sabe que velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, si tenemos diferencial de X, diferencial de T, que pasa multiplicando, entonces el desplazamiento es velocidad por tiempo acá, y acá es velocidad 2 por el tiempo 2. El tiempo es el mismo tiempo. Entonces, las velocidades deben ser en función de las longitudes que tienen que recorrer. O sea, si en el mismo tiempo tengo que recorrer mayor velocidad, mayor espacio, necesito mayor velocidad. Y acá lo mismo, si tengo menos espacio, tengo en el mismo tiempo una velocidad menor para recorrer menor espacio en el mismo tiempo. Bien, esto en base a que el volumen que hay acá, al desplazarse, como no es compresible, entonces tiene que ser el mismo volumen que aparece acá. Y así va a seguir circulando el fluido, el líquido en este caso, manteniendo esa relación. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿A qué valores le vamos a poner? Y bueno, ¿cómo calculamos el volumen? Y el volumen va a ser igual a la, si esto es cilíndrico, acá este cilindro es la superficie por la altura, decíamos nosotros, ¿sí? En este caso la superficie sería el área. Acá tendríamos un volumen 1 igual al área 1 por la altura sería la longitud esta, que sería X sub 1. Pero X sub 1 dijimos que es B1 por diferencial de T. A su vez, esto es una velocidad, ¿no es cierto? La velocidad. A su vez, nosotros reemplazamos el volumen en función de la densidad. Y tendríamos entonces el volumen 2 sería el área 2 por X2, el área 2 por B2 por diferencial de T,
Entonces, si el volumen es igual porque es incompresible, entonces vamos a tener que A sub 1 por B1 por dt tiene que ser igual a sub 2 por d sub 2 por diferencial de t. El tiempo es el mismo, por lo tanto me queda esta ecuación de continuidad que el área 1 por el volumen 1 es igual al área 2 por el volumen 2. Si ustedes quieren, pueden escribir esto como área 1 sobre área 2 igual a B2 sobre B1. Velocidad 2 y velocidad 1. Estoy diciendo volumen y es velocidad. Área 1 por velocidad 1 por diferencial de t. Lo que estamos igualando son los volúmenes. El volumen es área por x, la sección esta por el largo de este x, pero ese x es velocidad por tiempo. Entonces ahí me aparece el concepto de velocidad y la relación que dice que son inversamente proporcionales. Significa que si yo disminuyo la sección, tiene que aumentar la velocidad y viceversa. Esa es la ecuación de continuidad. Ahora, si nosotros observamos las unidades, en este caso el área es en metros cuadrados, podemos decir entonces que esto es constante. O sea, a lo largo de todo el tramo, si va variando acá en el medio, tengo otra área y en diferentes situaciones va a ser la velocidad en función del área inversamente proporcionales. Si nosotros analizamos, esta área está en metros cuadrados y la velocidad es en metros sobre segundos. Por lo tanto, esto me queda en metros cúbicos sobre segundos. Ahora, ¿qué es ese metro cúbico sobre segundos? Es volumen por unidad de tiempo. Quiere decir entonces que el área por la velocidad es igual al volumen sobre tiempo. Cosa que ya sabíamos, ¿por qué? Porque hemos estado hablando acá de volumen y reemplazamos el B sub 2. Si pasamos el tiempo dividiendo, vamos a pasar a trabajar como volumen por unidad de tiempo. Y esto es lo que se llama flujo, pero ese flujo de volumen, que lo llama el libro así, nosotros lo conocemos generalmente como caudal. ¿Qué caudal tiene? Y ustedes están acostumbrados a escuchar, lleva tantos metros cúbicos por minuto, ¿cuánto tarda en llenarse el tanque cuando ponemos una bombita y subimos agua a un tanque? Preguntamos, bueno, qué características tiene que tener la bomba y alguien le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo crees que se llene? Si yo necesito tantos metros cúbicos en tanto tiempo. Porque yo puedo poner una bombita de medio HP y esperar varias horas a que se llene el tanque, y si pongo una bomba mucho más grande, va a tirar mayor caudal, mayor flujo de volumen y va a llenar el tanque en menos tiempo. Entonces, este flujo es volumen por unidad de tiempo. Por eso se mide también en metros cúbicos sobre segundo. Y eso es lo que llamamos flujo de volumen. Bien, esto ya lo conocen. Quiero decir que lo conocen porque ustedes han tenido, todo el mundo ha tenido la experiencia de alguna vez ver el tema este de la velocidad en función de la sección. Como les digo, lo básico es lo de la canilla, lo del pico de la manguera cuando uno está regando, porque aprieta la manguera. Cuando uno la aprieta, lo que está haciendo es disminuir la sección. Cuando disminuye la sección, sale con mayor velocidad, entonces llega más lejos. Nosotros decimos a veces sale con mayor presión, pero eso es otra de las cosas que vamos a ver, que no hay una sola presión. Nosotros hemos visto la presión atmosférica, después la presión absoluta, y esa presión de profundidad que estuvimos viendo en la clase pasada, vamos a desarrollarla ahora en hidrodinámica, que no hay una sola presión, porque a veces nosotros sale con mucha presión el agua, sale con mucha velocidad.
por ejemplo, si el tanque está mucho más elevado, si no está en el primer piso, está en un segundo o en un tercer piso, hemos dicho que a mayor altura, mayor presión. Esa presión hace que la velocidad del líquido que salga sea mayor. Pero estamos hablando de una presión estática. Nosotros ahora vamos a ver presión hidrodinámica. Entonces vamos a ver primero la ecuación de Bernoulli. Así se llama. Ecuación de Don Bernoulli. Vamos a bajar un poquito la cámara. Vamos a tomar el mismo gráfico, la misma idea, pero ahora vamos a marcar que en ese gráfico, aparte de tener, en ese gráfico lo repetimos acá abajo, vamos a trabajar con las alturas. Entonces tenemos una porción el mismo volumen acá, es como si esto que está entrando acá, el líquido, ¿no? Esto va en este sentido, empuja, y esta misma porción de líquido luego pasa a estar en otro instante en este punto. Tenemos lo mismo, área 1, área 2, tenemos velocidad, al revés, área 1, área 2, velocidad 1, velocidad versus 2, hay un diferencial de volumen allí, que es el mismo en ambos casos, pero que al ser las áreas iguales, habíamos dicho que estos X, este X que está acá, es mayor, X2 es mayor que este X1. Probablemente sea mucho mayor la diferencia. Y tenga allí como un parcial de volumen. Bien. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Que nosotros, en esta área, para que el líquido pueda subir o pueda ascender, tiene que haber una fuerza, algo que lo impulse. Entonces, esa fuerza, como nosotros bien sabemos, va a ser presión por área. ¿Por qué? Porque ya habíamos definido que la presión era igual a fuerza sobre área. Entonces, área por presión es igual a la fuerza. Y esa fuerza es la que va a impulsar y va a llevar el líquido allá arriba. Ahora, nosotros tomado con respecto a un nivel, vamos a tener entonces una altura H1 respecto de esto, que va a ser una altura H2. Entonces, hay que vencer, ¿qué cosa? Hay que vencer la gravedad. Entonces, el flujo tiene esta dirección. En esa dirección va el flujo del líquido. Entonces, tiene que haber algo acá, y para que haya equilibrio, tendríamos que suponer que del otro lado tenemos, lo vamos a marcar con otro color, así se note bien, si es que se puede. Entonces acá tenemos un vector, que es esta fuerza que está empujando este volumen, y del otro lado, en esta área 2, tenemos una fuerza en el sentido contrario, que va a ser la presión por el área 2, porque esta va a ser la fuerza 2, y esta va a ser la fuerza 1. Recuerda que la presión es una escalar. Entonces, estamos empujando acá, y si nosotros queremos en un instante, hacemos el corte, queremos mantener, tenemos que sujetar de un lado y del otro para que esto se mantenga. Es como si quisiéramos sostener en el aire, ¿sí? Haciendo un corte en esta sección y en esta sección. Y decimos, bueno, a ver, si en un instante determinado está circulando el líquido, yo vengo con un cuchillo, corto de un lado y corto del otro, tengo que hacer fuerza, mantener una cierta presión, ¿para qué? Para que el líquido, el que iba con una cierta velocidad, no siga, o el otro para que no se vuelva. Entonces, vamos a analizar qué pasa en ese periodo entre la sección 1 y la sección 2, con estas variables. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros definir la deducción de la ecuación de Bernoulli. Bien. Si hay un trabajo, significa que es una fuerza por una... ¿A qué era igual trabajo? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces, vamos a tener acá
que el trabajo es igual a fuerza por distancia, por un diferencial de X. Si hablamos de un diferencial de trabajo, lo mismo. Ahora, en realidad, el trabajo va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. El trabajo va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas por la distancia. Vamos a ponerlo así. Trabajo igual sumatoria de fuerzas por distancia. ¿Qué fuerzas? Bueno, la fuerza que está a este lado es presión por área 1, menos la otra fuerza que es presión por área 2. La presión debe ser la misma para mantener la continuidad, eso que hablamos recién de la ecuación de continuidad. No, una tiene que ser una presión 1 y la otra va a ser una presión 2. O sea, en la ecuación de continuidad ni hablamos de presión. Hablamos solamente de velocidad y de área. Entonces acá va a haber una presión 1, no le he puesto yo presión 1 y una presión 2 por el área 2. Entonces ya tenemos F2 menos F1. O F1 menos F2. Bien, ponemos el área en función ¿por qué por área? La fuerza esta es presión por área. La distancia es X1 menos la presión por el área 2 por X2. ¿Está bien? Entonces, el área 1 por el X1 es un volumen 1 y el área 2 por el X2 es un volumen 2. Entonces acá tengo este volumen que como es incompresible pasó a este volumen y el volumen es el mismo. Por lo tanto, podríamos sacar factor común. La presión, o sea, B1 igual a B2, por lo tanto es como tener P sub 1 por B menos P sub 2 por B, porque B1 es igual a B2. ¿Por qué son iguales? Porque el fluido es incompresible. Por lo tanto, el área, o sea, la sección por el desplazamiento me da el volumen y acá es el mismo volumen. Por lo tanto, el trabajo ese va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2, factor común de ¿qué? Del mismo volumen. Bueno, acá lo van a ver ustedes en términos de diferencial de volumen 1, diferencial de volumen. Es lo mismo, no es lo mismo, sino que lo hacemos en términos de diferenciales. Acá también tiene que ser diferencial X, diferencial X. Lo vamos a escribir porque si no ustedes después, cuando vean en el libro, van a quedar en términos de diferenciales. Entonces tenemos una presión 1 por un diferencial de volumen y este es el mismo diferencial de volumen. Recuerden que estos dos, área por diferencial de X1 y área 2 por diferencial de X2, definen el mismo volumen diferencial de B. Acá lo marqué, ¿sí? Como que este volumen de líquido lo trabajamos con un diferencial de volumen y es el mismo volumen que va a pasar en el extremo. Bien, hasta allí tenemos el trabajo debido a las fuerzas y esas fuerzas originadas por las presiones. Ahora tendríamos que otra cuestión, y tengo una velocidad 1 y tengo una velocidad 2, por lo tanto tengo una energía cinética. Y la energía cinética normalmente en los libros aparece como K o diferencial de K, un diferencial de energía, tengo que poner todos diferenciales. Nosotros les decimos diferencial de energía cinética. Acuérdense que la K no es de los kirchneristas, sino que es de kinetics, que es la traducción de cinemática, de cinética. Entonces el diferencial de energía cinética va a ser igual a ¿cuánto? Un medio de la masa por el volumen. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, ¿cómo involucramos a nosotros el volumen? Me estoy adelantando. Porque la masa está en función de la densidad. Pero en realidad tendríamos la misma masa, que va de un lado hacia el otro,
Y tendríamos que hacer ¿qué cosa? Una variación, un diferencial de energía, variación de energía, velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado. Y la masa es la misma para los dos. Ahora, la masa la podemos expresar en función del volumen, porque si no tendríamos, obviamente, si hay un diferencial de volumen, hay un diferencial de masa. Que habíamos definido que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces acá vamos a tener que el diferencial de energía cinética es un medio de la densidad por el diferencial de volumen por V2 cuadrado menos V1 cuadrado. Acuérdense que esto es velocidad y que esto es volumen, diferencial de volumen, para que no se confundan, lo hacemos con la V mayúscula, las velocidades con V minúscula. Entonces, esa va a ser nuestra energía cinética en juego. ¿Por qué? Te reitero, cuando modificamos la sección, al modificar la sección cambia la velocidad y eso lo vimos por ecuación de continuidad. Bien, hemos definido el trabajo, hemos definido la energía cinética y ¿qué otra cosa nos estaría faltando? El diferencial de energía potencial. El diferencial de energía potencial gravitacional, que era M por G por H. ¿Se acuerdan? En este caso va a ser diferencial de masa por la gravedad por la altura. De nuevo, el diferencial de masa lo reemplazamos por ¿quién? Por la densidad, ¿sí? El diferencial de masa es la densidad por el diferencial de volumen. Por la gravedad y por la altura h. ¿Y cuál es la altura h? La altura h es la diferencia entre h2 menos h1. Entonces tenemos h2 menos h1. Lo que habíamos visto como variación en términos del análisis matemático, tenemos diferencial en vez de variación de energía cinética, que es la energía cinética final menos la inicial, la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que era mgh, nada más que ahora en vez de m, le vamos a llamar densidad por volumen, por la gravedad, por la altura, pero la altura es la diferencia entre h2 menos h1. Bien, ahí tenemos entonces el trabajo, la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Con un detalle. Acá nos vamos a considerar el rozamiento. ¿Se acuerdan que yo les hablé el otro día de que el rozamiento tenía que ver con quién? Con la viscosidad. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que es como si estuviera desplazándose una, si todo lo que estudiamos es para fluido laminar, significa que ese líquido se desliza en líneas de flujo que no se entrecruzan entre sí, sino que van una arriba de la otra, o si son concéntricas, si es un tubo, como en este caso, es como si tuviéramos líneas de flujo que son concéntricas y no se entremezclan con ellas. Allí tenemos un fluido laminar, dijimos que cuando se entrecruzaban era un fluido turbulento y que eso producía pérdidas de rozamiento entre capa y capa de líquido, y eso genera lo que nosotros llamamos viscosidad. El estudio este lo hacemos para un fluido laminar, la viscosidad existe, lo mismo, no significa que no exista, sino que nosotros vamos a despreciar por ahora el rozamiento que hay entre las propias paredes, entre líquido y líquido. Ahora, el líquido que está rozando con la superficie sí es una pérdida de energía y eso produce un desgaste, produce una pérdida de energía, que eso se calcula y eso se tiene en cuenta a la hora de diagramar y de elegir una tubería, ¿no? Ver cómo está pulida interiormente para que reduzca las pérdidas de energía por rozamiento. Bien. Una vez que nosotros hemos definido esto, vamos a decir entonces que el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitacional. O sea, este circuito que hemos armado acá, que no mantiene la misma altura, posee energía potencial gravitacional, no tiene las mismas velocidades, entonces hay una energía cinética y la presión que hace que empuje a través de la fuerza
¿sí? El líquido que va de un extremo al otro genera un trabajo y el trabajo es igual a la variación de las energías cinéticas. Entonces, ahora escribimos la ecuación de Bernoulli, acá la van a alcanzar a ver, ¿sí? El trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitacional. Entonces, esos dos escritos ahora en función que el trabajo era igual a la presión 1 menos la presión 2 por un diferencial de volumen, eso va a ser igual a la variación de energía cinética, que hemos dicho que es un medio de la densidad por el diferencial de volumen por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, más la variación de energía potencial gravitacional, que es la densidad por el diferencial de volumen por la gravedad por H2 menos H1. Como verán ustedes, hemos puesto todo en función de quién, del diferencial del volumen, del diferencial de volumen. O sea que podemos prescindir, si dividimos miembro a miembro, por el diferencial de volumen, o lo sacamos factor común y lo pasamos dividiendo, se va a simplificar. ¿Sí? Entonces podemos juntar, podemos aplicar la distributiva y agrupar de la siguiente forma. Vamos a bajar un poquitín más. Están viendo allí el pizarrón, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a tener P sub 1, positivo. Acá vamos a tener un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es negativo. O sea que si lo paso para este lado voy a tener más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Acá también tengo la densidad por H1 negativo, va a pasar para este lado como más la densidad por la gravedad por H1. Y del otro lado, ¿qué va a quedar? Y este menos P sub 2 lo voy a pasar para el otro lado, como igual a P sub 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por H sub 2. Esto que está acá es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Entonces hay una presión en este lado, más otra presión debida a la velocidad, más otra presión estática debida a una presión debida a la altura. Recuerden que hemos dicho que de acuerdo a la altura, que la presión varía con la altura. Entonces tenemos allí la suma de esas tres presiones en este instante es igual a la suma de las otras tres presiones en este instante. Lo que cabría decir es que después de haber igualado, yo puedo igualar trabajo con variación de energía porque trabajo se mide en Joule, la energía cinética se mide en Joule y la energía potencial gravitacional también. Pero hemos simplificado las variables y nos ha quedado, al simplificar el volumen, la energía pasó a ser una presión. Entonces ya no tenemos esto de la energía que nada se pierde, todo se transforma, porque ya no se quedó como energía, quedó como presión. ¿Y esta presión en qué se mide? Y bueno, la presión se mide ¿en qué? En Newton sobre metro cuadrado, porque era fuerza sobre área, fuerza sobre superficie. Ahora, fíjense lo que ocurre acá en un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Qué unidades tiene? Y bueno, la densidad es masa sobre volumen, es kilogramos sobre metro cúbico. Pero la velocidad al cuadrado es metros sobre segundos elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que si yo simplifico esto y lo dejo en metros cuadrados y simplifico acá y lo dejo en 1, o sea, divido y dejo kilogramos sobre el metro cuadrado, ¿se entiende lo que hago, no? Como tengo metro cuadrado acá y metro cúbico, simplifico 1, no se podría simplificar los dos y dejarlo sobre el metro solo, pero yo lo que necesito es que quede el metro. Entonces, el metro cuadrado, para que esto no les parezca algo tan extraño, lo que hacemos es poner kilogramos sobre metro cuadrado
por metro. El metro cuadrado es metro por metro. Entonces, sobre segundo al cuadrado. Lo único que hice fue desarmar el metro cuadrado metro por metro. El metro cúbico, metro cuadrado por metro. Fíjense, ¿para qué hago esto? Para poder simplificar metro con metro. Esto es lo que les decía yo, que saco uno y saco uno de acá. ¿Qué es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? Es masa por aceleración. Y masa por aceleración es fuerza. Y fuerza se mide en Newton. Y esto que me quedó sobre metro cuadrado. O sea, para que entiendan que tiene la misma unidad que la presión. Por eso esto es una presión de velocidad. Ahora, en el otro caso pasa lo mismo, pero tengo densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. La densidad dijimos que era masa sobre volumen. Kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura h es en metros. Entonces ahí un metro se va con un metro de acá y me queda el metro cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton, que es lo mismo que acá, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sobre metro cuadrado, y esto es Pascal. Entonces todo lo que medimos es en Pascal. La idea es que ustedes se queden con ¿qué? Con que estamos haciendo bien las cosas, o sea que las ecuaciones que estamos trabajando tienen las unidades que tienen que tener. O sea, la presión. Esto es la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que hemos llamado en el título como ecuación de Bernoulli. Bernoulli, nosotros decimos Bernoulli directamente, y eso es el principio fundamental que les va a permitir en cualquier sistema analizar si hay variación de altura, si hay variación de secciones, de velocidades, cómo resolver un ejercicio, cómo lo van a hacer ustedes en la práctica, resolver un ejercicio a través del Bernoulli, que es parecido a el principio de conservación de la energía, que decía que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial gravitacional, más la variación de energía potencial elástica, más el trabajo de las fuerzas internas, de la fuerza de rozamiento, más la variación de energía interna. La variación de energía interna la dejamos para los químicos, tiene que ver con qué es lo que ocurre dentro de las moléculas, dentro de la sustancia propiamente, no nos interesa. Si hay rozamiento, lo tenemos en cuenta. Ustedes después van a aplicar, nosotros acá en física no, pero ustedes en las materias específicas de mecánica de los fluidos, los civiles, los electromecánicos también, van a aplicar otras presiones que son pérdidas de carga, se llaman. Cuando llegue su momento lo van a estudiar y van a tener que volver al Bernoulli y le van a tener que agregar el efecto del rozamiento de las pérdidas de carga. ¿Dónde? En los codos, en las curvas, en las llaves, en todos los lugares donde hay rugosidades, cambios de direcciones, va a generar pérdidas. Por eso se trata de hacer el mínimo posible. Tenía, pero ya me parece que tenía un dibujito para mostrarles y se me olvidó. No recuerdo dónde estaba. Bueno, cuando lo encuentre se los voy a pasar al grupo. Que tiene que ver con esto de las pérdidas de carga. Y el otro día me quedé y dije, bueno, esto me viene justo para pasarle a los alumnos. Me parece que lo borré. Bueno. Igual no hay que tener... ¿Qué es lo que decimos entonces? Sin ponerle su índice 1, 2 o 3 o el instante que sea, nosotros podemos decir que si no hay pérdidas, entonces la presión P más
medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a una constante. ¿Sí? Como hablábamos recién les comentaba, el principio de conservación de la energía. Acá sería como el principio de conservación de la presión. Bien. Buscando un dibujito. Vamos a ver el medidor de Venturi. Bueno, le sacamos una foto a esto. Así podemos borrar. Ahí está. Antes de borrar, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien no entendió algo? Sí, todo el desarrollo algebraico es algo que ustedes ya conocen o entienden porque han visto energía. Todavía no tengo ninguna duda, pero ahí la vamos piloteando, profe. Bueno, pero van, en el momento van interpretando qué es lo que vamos haciendo paso a paso. O sea, Sí, profe, ahí vamos. de todas formas, esto lo tienen en el video, después lo pueden parar, revisar segundo por segundo y ir viendo. Si ustedes ven la foto y obviamente está todo lleno, no entienden de qué se trata. Pero como dicen ustedes, después, con más tiempo y forma pausada, lo pueden releer y rever el concepto. Pero no es más que eso. Hay un medidor que se llama el medidor Venturi. Vamos a subir la cámara. Este medidor hace que nosotros tengamos un circuito, vamos a tomar un eje, una tubería que se estrecha está abierto y luego se vuelve a ensanchar y por acá tenemos un tubito de esta forma y acá otro tubito de esta forma. Obviamente que acá está circulando un líquido que tiene sus líneas de flujo de esta forma. Acá sabemos que se van contrayendo, se comprimen
¿sí? El flujo va en esta dirección y obviamente acá vuelve a expandirse. Y esta sería la dirección del fluido dentro de ese medidor de Venturi. ¿Qué es lo que ocurre cuando está circulando? Y bueno, acá circula un líquido con una velocidad v sub 1. Acá se enangostó, o sea, la sección disminuyó, por lo tanto acá vamos a tener otra velocidad, y va a ser una velocidad v sub 2, mayor que esta que está acá por continuidad. ¿Se acuerdan que recién hablamos de que si disminuye la sección aumenta la velocidad? Se vuelve a ensanchar y vuelve a la velocidad que traía si es el mismo diámetro. Entonces, cuando circula el líquido, lo que va a ocurrir es que acá va a subir el líquido hasta un cierto nivel. Y acá también va a subir el líquido hasta un cierto nivel. Hasta allí llegó el nivel del líquido. Entonces acá vamos a medir nosotros ¿qué cosa? Una diferencia de altura h, que es lo que nos va a permitir definir esa diferencia de altura entre este líquido y este líquido. Esa diferencia de altura nos va a permitir entonces medir la presión del líquido. Entonces acá tenemos un área 1, obviamente que acá en este tenemos un área 2, ya tenemos la velocidad 1, la velocidad 2, la altura, y ¿qué más tenemos? Nada más, obviamente, tenemos acá en este punto una presión P sub 1, y acá en este punto tenemos una presión P sub 2. Entonces hay una presión acá y una presión acá. Esta presión es la misma en todos los puntos, pero acá cuando disminuyó cambió porque recién habíamos escrito, según el Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, perdón, la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad, la gravedad, la altura igual a una constante. Entonces, si cambio la velocidad, ¿no es cierto? Vamos a tener una variación de presión cinemática. Presión debida a la velocidad. Si la altura esta es constante, esto se hace 0, entonces va a haber una variación. Si acá está aumentando la velocidad, significa que la presión disminuye. Si acá tengo menos velocidad, tengo que tener mayor presión. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser constante. Si esta es 0. Bien. Aplicado entonces allí el Bernoulli, nosotros vamos a tener entonces que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Si restamos P sub 1 menos P sub 2, del otro lado nos va a quedar un medio de la densidad y vamos a tener la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Término lo pasamos restando, la densidad es la misma porque es el mismo fluido, es el mismo líquido, entonces pasa restando para el otro lado todo este término y sacamos factor común, un medio de la densidad, entonces nos queda V2 cuadrado menos V1 cuadrado, por ejemplo. Y esa sería una de las fórmulas. Si queremos despejar de allí la velocidad, la diferencia de presiones la vamos a tener entonces en función de quién. De la velocidad. ¿Y qué más? La altura. La densidad del líquido. La altura, H, nos está definiendo la diferencia de presiones entre P sub 1 y P sub 2. La presión P sub 1 esta se mantiene acá porque está a la misma altura, decimos, pero acá la presión
hace que el líquido llegue acá, que sería la presión estática. La presión acá hace que la columna llegue hasta acá. Arriba tenemos la presión atmosférica, que es la misma para los dos. Pero ¿se acuerdan ustedes que en la clase pasada hemos dicho que P sub 2 menos P sub 1 era la densidad por la gravedad por la altura? ¿Recuerdan esto? Entonces, P sub 1, en este caso, P sub 1 menos P sub 2. Esto es lo que vimos en estática, en hidrostática. A ver, ¿por qué llega más arriba acá que acá? Y esta es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cómo interpretar que si nosotros hacemos un orificio, va a levantar el líquido hasta un cierto nivel, va a seguir corriendo el agua, pero el líquido va a llegar, suponiendo que esto es agua, va a llegar hasta un cierto nivel. Ahora, donde nosotros hicimos, a propósito, una reducción y cortamos allí, pusimos un tubito, acá es menor la altura que la que sube acá. Ojo que no estamos comparando desde el filo de caña allá. Nosotros tenemos una línea de nivel porque el tubo está en forma horizontal, entonces la diferencia de alturas que hay acá es H2 menos H1 me da esta H. ¿Por qué acá llega más arriba y acá más abajo? Porque hay una presión de velocidad y hay una presión estática. Hay una presión cinemática, una presión dinámica y una presión estática. ¿Cómo puedo interpretar eso para que ustedes se den una idea? La presión estática es la presión que hace contra las paredes del lugar. En cambio, la presión dinámica es porque el fluido tiene velocidad y empuja todo lo que encuentra. Entonces, si yo estoy enfrente, voy a poner la mano y voy a sentir el líquido que me está presionando. Ahora, esto que está acá, que es la que sube por este costado, es una presión estática, porque en este punto ya, arriba de esa línea, ya no hay velocidad, ya el agua, el líquido que está allí se mantiene y no está corriendo, no está circulando, lo mismo que esta que está acá. Y esa es la presión en las paredes. Para que tengan una idea de cómo podemos buscar una analogía con esto. ¿Vieron, por ejemplo, donde salen los jugadores de la cancha, que les ponen una manga? Esa manga es obviamente un tubo que tiene a su vez dentro de otro, o sea, es como un globo, ¿no es cierto?, que está inflado con aire, y una vez que eso se infla, los jugadores van saliendo por esos tubos. ¿Me conocen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O mejor dicho, si ustedes van corriendo por un pasillo, van caminando por un pasillo, ustedes pueden ir tranquilamente apoyándose en las paredes y haciendo presión en las paredes. ¿Se entiende lo que digo? Yo voy caminando despacito y yo voy empujando. ¿Sí? En realidad no empujo nada porque estoy en un pasillo, no lo voy a mover, pero yo sé que puedo hacer presión hacia los costados. Esa es la presión estática. Mientras voy avanzando, voy empujando el aire que está delante mío. Pero si yo empiezo a trotar, ¿ustedes creen que van a hacer la misma presión en las paredes? Y va a ser más difícil. Y si corro más rápido, va a ser más difícil hacer presión contra las paredes, porque estoy corriendo. En cambio, cuando estoy quieto, toda la presión es presión estática. Hago presión en líquido, hace presión contra las paredes. Si yo voy corriendo, hago presión en lo que está enfrente mío. Voy empujando el líquido que va delante mío. Pero ya no tengo tiempo de hacer fuerza contra las paredes. ¿Se entiende lo que digo? Esto es para que ustedes tomen una idea de qué diferencia hay entre uno y otro. Hay una presión de velocidad y hay una presión estática. Esa presión estática es lo que nosotros vimos y hemos calculado la semana pasada cuando vimos hidrostática. ¿Se acuerdan? Que hablamos que P1 menos P sub 2 es densidad por gravedad por altura, que era la diferencia de profundidad que había dentro de un recipiente. Entonces nosotros, si reemplazamos ahora P sub 1 menos P sub 2 por la densidad, por la gravedad, por la altura, resulta que la densidad y la densidad se van a cancelar, ¿verdad? En esta igualdad, ahora nos quedamos con esta igualdad. Un medio de la densidad por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado igual a la densidad por gravedad por altura. Cancelamos las densidades.
Entonces podemos despejar B sub 1 o B sub 2 según qué es lo que queramos calcular nosotros. Si esta velocidad o esta velocidad que hay acá. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Acá despejamos B sub 1. Pero para despejar B sub 1, nosotros tendríamos que primero encontrar una relación entre estas velocidades. ¿En función de quién? De sus secciones. ¿Y cómo hacemos eso? Con la ecuación de continuidad. Con la ecuación de continuidad. Y tendríamos que, de la ecuación de continuidad, teníamos área 1 por velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. Si nosotros despejamos, ¿cuál de todas estas? La velocidad 2, para poner todo en función de la velocidad 1. Si yo despejo la velocidad 2, tendría el área 1 sobre el área 2 por B1 igual a B2. ¿Está bien? Por continuidad, y porque la continuidad era porque el fluido era incompresible. Entonces yo puedo reemplazar la velocidad 2 por área 1 sobre área 2 por B1. Entonces me va a quedar en la ecuación un medio de B sub 2 que vale área 1 sobre área 2 por velocidad 1, todo elevado al cuadrado. O sea, esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, menos B sub 1 al cuadrado. ¿A qué es igual esto? A la gravedad por la altura. Bueno, este 2 ya lo podemos pasar para el otro lado. Este 2 pasa multiplicando 2GH. Cosa que ya es conocido por nosotros. ¿Se acuerdan? El raíz cuadrada de 2GH. Y acá saco factor común B1 cuadrado. Si yo saco factor común B sub 1 cuadrado, ¿qué me queda? A1 cuadrado sobre, o sea, A1 sobre A2 elevado al cuadrado. Menos, si saco B1 cuadrado, me queda 1. Igual a 2GH. ¿Se entiende lo que dice? Saqué factor común B1 cuadrado. B1 cuadrado por A1 sobre A2 cuadrado es este término. Y B1 cuadrado por 1 es B1 cuadrado. Y ahora despejo B sub 1. Entonces, B sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2GH sobre todo esto que estamos multiplicando y pasa dividiendo. O sea, A1 sobre A2 elevado al cuadrado menos 1. Entonces, si yo no puedo, si yo quiero medir la velocidad B sub 1, imagínense que ya está la cañería, que está circulando el líquido. Y yo no puedo entrar a ver, lo que sí puedo es tomar las dimensiones, puedo tomar el área, porque mido cuánto vale el diámetro, y yo sé que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O pi por radio al cuadrado. Entonces yo puedo tomar las dimensiones, o sea que yo puedo producir un estrangulamiento conociendo las dimensiones del área 2 y del área 1, estas dos dimensiones, la gravedad la tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir y medir cuál es la diferencia de alturas que hay acá. O sea, esto se fabrica, si ponen una tubería larga, en alguna parte se produce el estrechamiento y luego vuelve a su cauce, a su formato normal, el tubo, solamente con la idea de producir esa diferencia de altura en función de la diferencia de las secciones, porque eso hace que cambien las velocidades. Y entonces ahí tenemos cómo medir B sub 1. Mido esta altura, esta diferencia de nivel que hay acá, la gravedad del lugar, 9,8, y la relación de área porque mido los tubos. Con eso voy a saber con qué velocidad está circulando el fluido. Si el área esta tiende a hacerse cada vez más igual, si tienden a hacerse iguales, entonces A1 sobre A sub 2, si son iguales, significa que me da 1, y 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 es 0. ¿Y puede ser 0 el denominador? Y no, no debería poder ser 0. O sea, en eso, matemáticamente, no es posible.
entiende lo que digo? No puede darme el denominador cero, entonces no tendría sentido. Porque además, ¿qué cosa? Si los dos tienen el mismo diámetro y yo hago un tubito acá, la altura va a ser la misma para los dos. O sea, h va a valer 0, entonces voy a tener 0 sobre 0. O sea, no voy a poder determinar la velocidad si yo agarro un tubo y le hago un agujerito acá y le hago un agujerito acá y le pongo dos tubitos. No me va a dejar ver. ¿Por qué? Porque la altura va a ser la misma, entonces voy a tener el mismo nivel. Y si tengo el mismo nivel, no voy a poder calcular la velocidad porque me va a dar 0 sobre 0. A medida que yo vaya variando la relación entre las secciones y que sean distintas, cuanto mayor sea la variación, mayor va a ser la altura. Entonces esto me va a generar a mí un resultado y voy a poder calcular cuánto vale la velocidad que trae el tubo allí. Sabiendo esa velocidad B sub 1, multiplicada por la relación de áreas, voy a poder calcular la velocidad que tiene acá en esta parte. O sea que yo puedo calcular las velocidades aplicando ese medidor que se llama medidor Venturi. O sea que se confecciona en la tubería que ustedes conocen, donde va un líquido, supóngase el líquido que quieran, que es un oleoducto que va haciendo circular por allí gasoil, petróleo, aceite. Entonces, se hace a propósito esto obviamente que va tapado, no está al aire libre, nada, se supone que es un lugar donde nadie lo vea, nadie lo rompa, sobre todo en la Argentina, ¿no? Que nadie vaya y rompa esos tubitos, eso estará en la cañería y en alguna parte donde se hizo ese estrangulamiento, se pone una caja con llave y todo lo demás. Entonces va el técnico, el ingeniero, el que sea, destapa y se fija cómo es la variación de altura. Y esa variación de altura le va a dar directamente, sabiendo ya esto, que a medida que varía la altura, va a ir variando la velocidad con la que está circulando. ¿Es importante? Súper importante. Saber qué velocidad, porque ustedes imagínense que tiene una tubería y ustedes ponen la mano y sienten que vibra y dicen, sí, está circulando agua, pero no saben con qué velocidad. Ustedes lo escuchan cuando abren la manguera, se siente la presión, dicen. Se siente que va con una cierta velocidad cuando se está llenando el tanque. Sienten el ruido en sus casas que se está llenando el tanque. Pero en realidad, dentro de la tubería yo no sé qué velocidad lleva. Y el ingeniero o el que esté haciendo el trabajo en ese momento necesita saber qué velocidad lleva ahí, porque la velocidad es un determinante principal para determinar el número de Reynolds. Yo se lo escribo acá, el número de Reynolds, que sirve para determinar si el flujo es laminar o turbulento. Ese y otras variables más. Tengo que saber la densidad, la viscosidad de ese elemento, de esa sustancia que estoy trasladando, pero esta persona va a tomar esa velocidad, va a ir, va a meter una formulita y va a calcular el número y decir, bueno, está bien, el fluido con esa velocidad se mantiene dentro del flujo laminar. Cuando esa velocidad sea muy alta, porque cuando han ido a medir esta variación de altura, le digo muy grande, es muy probable que entre y calcule el número Reynolds y no le dé el valor que tiene que ser menor de 2000. Si le da entre 2000 y 7000 o 5000, una cosa así, es un número donde el tipo no sabe si el laminado turbulento, no sabe cómo se comporta el fluido. Tiene que dar menos de 2000 para estar seguro que es laminar. Ahora, si le da más de 5000 o 7000, ya es turbulento, ya no hay ninguna duda. O sea que hay una zona intermedia donde no se conoce el valor real, porque todo esto es experimental, es de laboratorio. Y ese número Reynolds me condiciona a mí a saber si es laminar o turbulento. Mucho cuidado tiene que tener esa gente, porque si la velocidad es muy grande y el fluido es turbulento, ese fluido va a generar, como les dije el otro día, un fenómeno que se llama cavitación. Fenómeno de cavitación que va generando presiones internas que van dañando el caño, van dañando la tubería. Si no, no pasa nada. Una vez, pero es como si estuviera constantemente picando y picando y picando, como si estuviera con una punta picando el caño, y con el correr del tiempo, esos caños van disminuyendo su espesor hasta que un momento revientan la
presión hace que esas tuberías revienten. Yo les conté el otro día esto mismo, porque nosotros tenemos en nuestro sistema de aguas, de cloacas y todo lo demás, caños que son muy viejos, en la parte vieja del centro, digamos, y que eso, por el envejecimiento del material, más este fenómeno de cavitación, porque hay momentos que no circula el agua, pero hay otros momentos que la presión es muy alta. ¿Cuándo? Cuando hace frío, entonces la gente no se baña, usa menos el agua. Entonces resulta que hay un momento que están todos los tanques llenos en pleno invierno y el agua va a una presión impresionante. Llega el verano y ocurre todo lo contrario. Ese cambio de velocidades, porque la tubería de agua no tiene siempre la misma presión, y esas variaciones de presión van dañando los caños interiormente. Y con el correr de los años se terminan rompiendo, por eso ustedes van a ver que hay una pérdida en el asfalto, llaman de agua a La Rioja, vienen, rompen todo, buscan la pérdida, lo parchan al caño y se van. A los 20 días, al mes, de vuelta una pinchadura ahí nomás, cerquita de eso, porque ese caño ya, bueno, ya tendríamos que cambiar todos los caños, todas las cañerías, dada una cierta edad o un envejecimiento de los materiales. Bien, de eso se trata entonces, de cómo medir la velocidad a partir de esto que llamamos Venturi. El medidor de Venturi. ¿Se entendió o no se entendió? Bien, profe. Ahí vamos bien. Bueno. Otro ejemplito. Les leo como dice. Dice, en una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascal. Entonces vamos a hacer una esquemita. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, en este es teórico, no hay ningún ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Como está en el libro. Tenemos la entrada de agua. Acá tenemos un tubo de 2 centímetros de diámetro. Y esto va al techo. Acá imaginemos que está la esquina de la casa. Entonces, acá va el agua. Lo podemos hacer con otro color. Hasta un segundo piso. Y ahí se distribuye un poco más arriba. Y acá va a otros lugares. Y acá puede haber un baño, una cocina, acá un lavadero. Podemos acá hacer una conexión al inodoro. Pero todo esto está en el primer piso. Bueno, acá hay una ventana. El edificio sigue. Y les leo. La altura que hay hasta arriba es de 5 metros. Entonces decía, entra el agua por un diámetro de 2 centímetros, diámetro interior de la tubería de 2 centímetros, con una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascal. La
presión es 4 por 10 a la 5 pascal. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso. Entonces acá en este punto, que lo vamos a llamar punto 2, acá tenemos el punto 1, o sea, subimos 5 metros y acá llevamos una cañería que tiene un diámetro de 1 centímetro. Eso que quieramos entro con 3/4 y después arriba pongo media pulgada, que es lo que comercialmente utilizamos, los caños de agua, vienen de media pulgada o vienen de 3/4 o de 1 pulgada. Entonces podemos entrar con un caño de 1 pulgada y después distribuir, y a medida que vamos distribuyendo vamos disminuyendo el diámetro. Va al cuarto del baño del segundo piso, 5 metros más arriba. Calcule la rapidez de flujo, la presión y la razón de flujo en el cuarto de baño, cuando la rapidez de flujo del tubo de entrada es de 1,5 metros por segundo. Entonces me dice que la velocidad de la entrada, velocidad en 1, es 1,5 metros sobre segundo. Entonces ya podemos determinar la velocidad con la que va a estar acá, porque como esto tiene 1 centímetro y este tiene 2 centímetros, obviamente que arriba la velocidad es mayor. Estamos hablando no que el agua baja del tanque, sino que el agua viene de afuera con una presión, sube hasta el primer piso y ahí distribuye hacia el baño. En esa distribución tengo una tubería de 1 centímetro de diámetro interno. Y acá tengo 2 centímetros. Por continuidad que hemos dicho, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces el área 1 sobre el área 2 va a ser igual. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? Ah, vale. Perdón. Gracias. Ahora sí, ahí estamos. Entonces, les decía, vengo con un tubo acá, tengo 4 por 10 a la 5 pascales. De presión. La velocidad que trae acá es 1,5 metros, el diámetro es de 2 centímetros. Acá en el punto 2 ya tengo un diámetro de 1 centímetro. ¿Puedo calcular la velocidad acá? Sí, porque tengo la relación de la ecuación de continuidad que me dice que área 1 por B1 es igual al área 2 por B2. Al área 2 por B2. Despejo, reemplazo, pero el área 1 es pi por el diámetro este, que sería 2 al cuadrado sobre 4, y el área 2 sería pi por 1 al cuadrado sobre 4. Recuerden que la sección, o sea, recuerden lo que llamamos secciones en la superficie esta. Nosotros tenemos el diámetro. Si tenemos el radio, es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es el diámetro sobre 2. Por lo tanto, me queda el pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque d al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, el diámetro en este caso es 2 al cuadrado sobre 4, el del área 1, y el de abajo es 1 al cuadrado sobre 4. Obviamente, los 4 se simplifican, y me queda entonces, el pi se simplifica, obviamente, me queda 2 al cuadrado, 4 sobre 1. Por la velocidad 1. La velocidad 1 dijimos que 1,5 metros 1,5 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en 2? Si acá me queda 4 por 1,5. O sea que la velocidad es de 6 metros por segundo. O sea, disminuyó a la mitad, pero la velocidad se aumentó 4 veces. ¿Por qué? Porque no es en función del diámetro, es en función de la sección. Y el diámetro va elevado al cuadrado. Entonces, la mitad es un medio, elevado al cuadrado es un cuarto. Quiere decir entonces que aumenta 4 veces la velocidad. 4 por 1,5, 6 metros por segundo. ¿Hacía falta hacer todo el cálculo? No, lo puedo deducir. Si yo aumento 3 veces el diámetro, 3 veces lo triplico al diámetro, 3 al cuadrado es 9. Entonces la velocidad va a disminuir 9 veces. ¿Por qué? Porque si aumento el diámetro, disminuye la velocidad.
Ahora, si yo lo llevo a la tercera parte, lo divido en 3 al diámetro S, lo llevo a la tercera parte, entonces la velocidad va a aumentar 9 veces la velocidad que traía. ¿Estamos de acuerdo? Este es el cálculo que hacemos para establecer cuánto vale la velocidad. Bien. Bernoulli. ¿Cómo harían el Bernoulli? ¿Qué es lo que tendríamos que plantear para el Bernoulli? ¿Cómo, profe? ¿Cómo planteamos el Bernoulli en este ejemplo? ¿Se acuerdan recién que hicimos el Bernoulli? Decíamos P1 más un medio de la densidad por B1 al cuadrado más la densidad de la gravedad a la altura 1 igual a lo mismo, P sub 2 más un medio de la densidad por P sub 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Está bien? En esa ecuación decíamos que la presión estática más la presión de velocidad más la presión de altura, ¿sí?, es igual entonces a esas mismas condiciones en un punto 2, en un punto 3, en cualquier situación. Entonces, si nosotros vamos reemplazando cada una de esas, vamos a tener entonces que calcular cuánto vale la presión en 2. ¿Tenemos la velocidad en 1? Sí. ¿Tenemos la velocidad en 2? Sí. Tenemos las dos velocidades, 1,5 y 6. O sea que tengo esta velocidad, tengo esta velocidad. Por lo tanto, estos dos son datos. ¿Tengo la presión en 1? Sí, tengo la presión en 1. Son 4 por 10 a la 5. ¿Tengo la diferencia de altura entre H2 y H1? Sí. ¿Cuántos son? 5 metros. De tal forma entonces que nosotros podemos despejar P sub 2. Entonces P sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Y si yo despejo P sub 2 va a ser igual. Lo dejo ahí donde está, ¿no? En este P sub 1 le resto un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más un medio de la velocidad por medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y este lo estoy pasando por otro lado, restando. Me quedó acá el P sub 1. P sub 1 menos este. Y acá tendríamos menos la densidad por la gravedad por la altura 2 más la densidad por la gravedad por la altura 1. Entonces la presión en 2 tendríamos la presión en 1 que es 4 por 10 a la 5 pascal menos un medio, y ahora tendríamos que ver la densidad. ¿Se acuerdan que la densidad era 10 a la 3, o sea, kilogramos por metro cúbico? ¿Sí? Esto es factor común ¿de quién? De B2 menos B1 cuadrado. El negativo con el B2 sigue negativo y el menos con el menos se hace más y queda positivo de sub 1. Y ahí restamos la velocidad que sería en 2, ahí arriba 6 metros por segundo al cuadrado, la velocidad en 1 es 1,5 al cuadrado. Y luego tenemos la densidad por la gravedad. La densidad dijimos que es la misma, 10 al cubo, 1 por 10 al cubo, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura H2, que sería
5 metros y esta la hacemos 0. H1 le tomamos el nivel respecto de 0 directamente por 9,8. Por H2 que vale 5 metros. Bueno, calculadora en mano, y van resolviendo, de paso se van acostumbrando. Acá tienen 6 al cuadrado, 36, menos 1,5 al cuadrado, 2,25, y 10 al cubo es 1000 sobre 2, son 500, por 36 menos 2,25. Y acá tienen 10.000 por 9,8, o sea, 9.800 dividido en 2, 4.000 dividido por 5. ¿Ven lo que digo? Y al cubo son 1000, multiplicado por 9,8 son 9.800, se corren 3 lugares. Multiplicado por 5 son 49.000. De este lado tengo 4 por 10 a la 5. 36 menos 2,25 son 33,75 por 500. 16.875. Y este 4 por 10 a la 5, acuérdense que tienen que encontrar o correr la coma 5 lugares, entonces le da 400.000. Menos 16.875 menos 49.000. Entonces eso me daría 3,3 por 10 a la 5. O sea, en realidad, lo que estamos calculando es la expresión en 2. Esta expresión en 2. Esa resta me da 334.125. Que serían 3,3 por 10 a la 5, así lo da aproximadamente el libro. Los 334.000. 3,3 por 10 a la 5. Esos son pascales. Hecha la traducción. Atmósferas son 3,3 atmósferas, son 48 libras por pulgada cuadrada. Esto, así como está, los 100.000 en realidad son 103.000, pero en una aproximación decimos 3,3 atmósferas. Y eso son 48 libras sobre pulgada cuadrada. Se escribe inch, IN, y es pulgada cuadrada. Para no confundir, le ponemos la I minúscula. In al cuadrado. Una vuelta, un alumno le pregunté yo para qué era la tecla del logaritmo. Ustedes vieron que aparece ahí. Está el logaritmo decimal y después el logaritmo natural. Y el logaritmo natural le dice LN. Entonces el alumno me dijo que esa tecla era para pasar de metro a pulgada. De algún lado había sacado la idea de IN era inch y eran pulgadas. Bien. Eso es un ejercicio aplicando el concepto de el Bernoulli. También ahí habla del flujo del tubo de entrada de 1,5. ¿Cuánto es ese flujo? Bueno, multiplicar el área 2 por la velocidad 2. Otros datos que piden. Flujo de entrada. El área 1 por B1 o el área 2 por B2 es exactamente lo mismo.
Entonces, eso es diferencial de volumen respecto del tiempo igual a área por velocidad. Área 1 por V1, que es igual a área 2 por V2. Entonces calculan el área, pero ojo que ahí el área tengo que escribirla en función de los el diámetro acá, que es de 1 centímetro. Y yo lo tengo que expresar en metros. La velocidad sí está en metros sobre segundo, 6 metros sobre segundo. Ahora el área 2, tengo que poner pi por diámetro al cuadrado sobre 4, como puesto acá. Pero este diámetro es de 1 centímetro, por lo tanto tengo que poner 0,01 metro al cuadrado sobre 4, multiplicar por pi, y eso multiplicarlo por la velocidad de 6 metros por segundo. Eso les tiene que dar aproximadamente, según el autor acá, le da un valor de 4,7 por 10 a la menos 4. Pi. El diámetro dijimos que era 0,01 metro, porque es 1 centímetro, decímetro, metro. Elevado al cuadrado sobre 4 por la velocidad, que serían 6 metros sobre segundos. Entonces tenemos el número pi, que multiplica 0,01 elevado al cuadrado, dividido en 4, por 6. Y me da 0,0047. Vamos a tomar ese valor, como dice la calculadora, 0,0047. Fíjense que corremos la coma hasta allí, vamos a hacer 4 lugares. 4,7 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. 4,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Saben cuánto es eso? 0,47 litros por segundo. Si pasamos, recuerden que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, el 10 a la 3 con el 10 a la menos 4 me queda el 10 a la menos 1, entonces corro la coma un lugar y me queda 0,47. Bueno, practiquen ustedes, porque eso tienen que hacer, es saber manejar las unidades correctamente. Bien. Preguntas. Por supuesto que esto es un ejemplo, ustedes van a hacer las prácticas, teóricamente. Bueno, veremos hasta dónde llegan en la parte práctica, no sé por dónde andan. ¿Qué están haciendo? ¿Qué práctico hicieron el último? Terminamos de ver hidrostática. Ah, bueno, o sea que están en condiciones de ver hidrodinámica, porque ya conocen el Bernoulli, la ecuación de continuidad, con esto ya es suficiente. La clase que viene, que va a ser la última, vamos a ver un poquito de lo último, que sería viscosidad, turbulencia, y el efecto que produce el aire en las alas de los aviones, la sustentación, algunas cositas que tienen que ver con la flotabilidad. No en líquido, sino en el aire. Ver esto, por qué la pelota no dobla en la altura, porque allá en Bolivia, cuando va a jugar la selección, o cualquier equipo argentino que va a jugar a Bolivia, siempre se quejan porque lo llevan a jugar allá a La Paz, a 3.700 metros de altura, y dicen que la pelota no dobla. Entonces ahí hay un efecto que tiene que ver con la densidad del fluido, con la densidad del aire. Bueno, yo los invité a adelantar este horario porque yo dentro de un rato me tengo que ir a preparar para la otra sala, porque ahora viene la profe a dar clase acá y yo me voy a tomar examen a la UNLAR. Bueno, chicos, gracias por participar. Nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Así Lo rendimos. estamos viendo, profe. Los que van a recuperar, Hola, los profe. que no tienen libre.
Vamos, profe. No, Cuídese. no, chao, chao, suerte.